Sumérgete en la rica historia de Colombia, una nación nacida de la conquista, la revolución y el cambio. En el siglo XVI, un cambio significativo en el curso de la historia ocurrió. Los pueblos indígenas de lo que hoy se conoce como Colombia, diversos en cultura y tradición, enfrentaron una amenaza poderosa. La dominación de las armas y tácticas extranjeras resultó demasiado formidable. La conquista fue brutal e implacable, y las sociedades indígenas fueron trastocadas fundamentalmente. Estas comunidades, que una vez florecieron, se vieron obligadas a someterse al poder extranjero, sus tierras fueron tomadas, su forma de vida desarraigada. Pero la historia no termina ahí. Con la llegada de los españoles llegó la sombra siniestra de la esclavitud. Los africanos fueron llevados a la fuerza a Colombia, sus vidas encadenadas, su libertad reducida a nada más que un recuerdo lejano. Trabajaron en minas, plantaciones y hogares. Su sudor y sangre se filtraron en el suelo de su nuevo hogar no deseado. Sin embargo, en este crisol de subyugación y desesperación ocurrió algo notable. Las diversas culturas, bajo el yugo de la opresión, comenzaron a fusionarse. Las influencias indígenas, españolas y africanas se entrelazaron, dando lugar a una cultura única y vibrante que se convertiría en la columna vertebral de Colombia. En la ciudad de Cartagena, el aire estaba lleno de los ritmos africanos, los sabores de la cocina indígena y la influencia de la arquitectura española. Esta fusión cultural actuó como un faro de resistencia y resiliencia, un testimonio del espíritu indomable del pueblo colombiano. La génesis de Colombia estuvo llena de luchas y conflictos, pero de las cenizas de la conquista y las cadenas de la esclavitud se sentaron las bases de una nación que continuaría resistiendo, luchando y evolucionando. Entramos en la era de la Gran Colombia, una república de corta duración que sonó en grande bajo el liderazgo de Simón Bolívar. Este fue un tiempo de revolución, de optimismo y de una visión de una América del Sur unida. A principios del siglo XX, las colonias españolas en América del Sur eran un hervidero de sentimientos revolucionarios. La Gran Colombia nació de este fervor, una república que abarcaba la actual Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. Al frente de este ambicioso proyecto estaba Simón Bolívar, un líder militar y político que dedicó su vida a liberar a su pueblo del dominio colonial español. La visión de Bolívar para la Gran Colombia era grandiosa. Sonaba con una América del Sur unida, libre e independiente, un continente que pudiera codearse con las grandes potencias del mundo. Su liderazgo durante las guerras de independencia fue instrumental para convertir este sueño en realidad, ya que lideró a sus fuerzas hacia la victoria contra los españoles, pero el sueño de la Gran Colombia no iba a durar. Las divisiones políticas, las rivalidades regionales y los desafíos económicos resultaron demasiado grandes. A pesar de los mejores esfuerzos de Bolívar, la república comenzó a fragmentarse. A principios de los años 30, se había disuelto en las naciones separadas que conocemos hoy: Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá. Sin embargo, la disolución de la Gran Colombia no fue el final de su historia. Marcó el nacimiento de la República de Colombia, una nación que llevaba consigo el legado del sueño de Bolívar. Aún hoy, el espíritu de la Gran Colombia perdura en la identidad nacional de estos países, en su historia compartida y en su continua búsqueda de unidad e independencia. Aunque la Gran Colombia fue efímera, su legado daría forma para siempre al destino de Colombia. Es un testimonio del poder duradero de un sueño, del coraje de aquellos que se atreven a imaginar un mundo mejor y del espíritu indomable de las personas que se esfuerzan por hacer realidad ese sueño. A medida que profundizamos en la historia de Colombia, veremos este espíritu cobrar vida una y otra vez, dando forma al pasado de la nación y guiando su futuro. En medio del caos político, surgirían numerosos grupos rebeldes, cada uno con su propia agenda. El escenario se estableció a mediados del siglo XX, cuando el país fue asolado por un periodo violento conocido como la violencia, una guerra civil entre liberales y conservadores, que duraría una década. El caos y la destrucción que dejó a su paso proporcionaron un terreno fértil para la aparición de grupos guerrilleros. Uno de los más notables fue las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC. Formada a principios de los años 60, las raíces de la FARC estaban en las comunidades rurales. Sus miembros buscaban abordar la desigualdad social y la reforma agraria, pero sus métodos eran controvertidos, participando en secuestros, tráfico de drogas y actos de terrorismo.
La FARC se convertiría en un actor importante en el conflicto colombiano y su lucha con el gobierno colombiano duraría más de medio siglo. En la misma época surgió otro grupo de las sombras, el Ejército de Liberación Nacional o ELN. Inspirado por la Revolución Cubana y las ideologías marxistas, el ELN buscaba derrocar al gobierno colombiano y establecer un Estado comunista. El ELN, al igual que la FARC, adoptaría la guerra de guerrillas, trayendo una ola de violencia e inestabilidad. A finales de los años 70 vio la luz otro grupo, el Movimiento del 19 de Abril, o M19. A diferencia de sus contrapartes, el M19 fue inicialmente más políticamente impulsado, centrado en la reforma electoral. Sin embargo, ellos también recurrirían a la violencia con acciones de alto perfil como el asedio de la Embajada Dominicana y el asalto al Palacio de Justicia. Estos grupos rebeldes, cada uno con sus propias filosofías y tácticas, jugaron un papel importante en la formación de la historia de Colombia. Sus acciones llevaron a un conflicto prolongado e inquietud, impactando la vida de millones, y su legado continúa influyendo en la búsqueda del país por la paz. Estos grupos rebeldes, nacidos de la inquietud social y política, proyectarían una larga sombra sobre el futuro de Colombia. En medio del caos, el notorio Pablo Escobar se alzó al poder, inaugurando una era de violencia y corrupción sin precedentes. Este periodo en la historia de Colombia a menudo se conoce como el reinado de Escobar. Un hombre infame por sus tácticas despiadadas y su sed insaciable de poder, Pablo Escobar comenzó su viaje como un delincuente de poca monta, pero su ambición no conocía límites. Subió rápidamente en las filas del inframundo, hasta establecer finalmente el Cartel de Medellín, una organización que dominaría el mercado mundial de la cocaína. El imperio de Escobar se construyó sobre la sangre y la violencia, pero también sobre un profundo entendimiento del paisaje socioeconómico de Colombia. Paralelo al ascenso de Escobar, el Cartel de Cali, dirigido por los hermanos Rodríguez Orejuela, también estaba dejando su huella. A diferencia del ostentoso Escobar, el Cartel de Cali operaba bajo el radar, utilizando sus conexiones con la élite y la clase política colombiana para expandir su imperio. Los dos carteles, aunque rivales, fueron igualmente responsables de la ola de violencia y corrupción que arrasó Colombia durante este periodo. La caída de Escobar fue tan dramática como su ascenso, perseguido por el gobierno Colón.